¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado. Estos contenidos les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal y cuando regresen a la escuela. En esta ocasión vamos a revisar las características de la arquitectura novohispana. El virreinato fue un periodo en el que se desarrollaron varios estilos arquitectónicos, cuyos edificios aún se pueden contemplar y admirar actualmente. Vamos a ver el siguiente video sobre el arte y la contrarreforma en la Nueva España. La conquista y la colonización no solo implementaron en la Nueva España la religión y la reorganización política y social, sino también las corrientes culturales y artísticas. ¿Qué estilos artísticos predominaron en la Nueva España? ¿Por qué la mayor parte de la arquitectura, la pintura y la música virreinal expresaban culto al catolicismo y a las festividades religiosas? Veámoslo. Las primeras obras arquitectónicas en la Nueva España, como el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, Morelos, y la Casa de Montejo, en Mérida, Yucatán, pertenecen a la corriente artística del plateresco. Este estilo, que surgió en España en el siglo XV, se caracterizó por integrar elementos renacentistas, góticos y musulmanes en las construcciones. En la decoración plasmó elementos de la naturaleza, como guirnaldas y bichos, así como medallones con representaciones de bustos humanos, entre otros elementos. En la Nueva España, los artesanos indígenas añadieron componentes prehispánicos, como imágenes de la flora y fauna características de sus regiones. Un ejemplo es la fachada de la iglesia del convento de Acolman, considerada la joya del plateresco en América. En el siglo XVI surgió en Italia el manierismo, considerado un estilo superior y refinado. En la Nueva España mostró figuras humanas alargadas en la pintura y escultura. En la arquitectura, un ejemplo es la integración de torres en las fachadas de los templos, lo que puede observarse principalmente en las primeras catedrales que se construyeron. Tanto el plateresco como el manierismo fueron los estilos artísticos del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII en la Nueva España. Para la tercera década del siglo XVII, el estilo que predominó fue el barroco. Veamos por qué. En 1517, en Alemania, el fraile agustino Martín Lutero publicó las 95 tesis, en las que cuestionaba a la Iglesia Católica. Entre otros puntos, criticaba la venta de las indulgencias, es decir, del perdón de los pecados por parte de la Iglesia. Afirmaba que la salvación provenía únicamente de la gracia de Dios, la cual se podía lograr mediante la fe, por lo que la intervención del clero era innecesaria, así como la adoración a la Virgen y a otros santos. Estas ideas se difundieron por Europa y fueron la base de la Reforma Protestante. La Iglesia se dividió y comenzaron las guerras religiosas entre los católicos y los seguidores de las ideas de Lutero. La Iglesia Católica promovió la Contrarreforma y convocó en 1545 al Concilio de Trento, el cual se realizó en periodos intermitentes. Ahí se determinaron las medidas a seguir para fortalecer a la Iglesia y al papado. España encabezó la Contrarreforma y el rechazo hacia el protestantismo se reflejó en la Nueva España. Entre las medidas que siguieron estaba el fomento del arte como vehículo para propagar las ideas y valores de la fe católica, y para ello se utilizó el barroco, un estilo muy ornamentado y dramático. La arquitectura y la pintura destacaron, por lo que los muros, fachadas, así como los techos de iglesias y conventos se llenaron de múltiples adornos e imágenes de vírgenes, santos, ángeles y escenas religiosas. Entre los principales pintores del barroco se encontraban Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, Sebastián López de Arteaga, la familia de los Juárez, los Echave y los Rodríguez. En la música destacaron Juan Gutiérrez de Padilla, Francisco López Capillas y Manuel de Sumaya. Y en la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz.
Carlos de Sigüenza y Góngora y Juan Ruiz de Alarcón fueron sus más importantes exponentes. A diferencia del protestantismo, la Iglesia Católica buscó exaltar a través del arte imágenes de santos, escenas religiosas y milagros para consolidar el culto y conmover al creyente. ¿Qué usos y funciones consideras que tuvo el barroco en el arte y la sociedad? ¿Qué estilos artísticos virreinales identificas en tu comunidad? En efecto, el plateresco, el manierismo, el barroco fueron estilos arquitectónicos que han dejado un importante patrimonio, que es necesario conocer, cuidar, respetar y valorar. Los edificios virreinales son testigos del pasado y forman parte de la cultura e identidad de las mexicanas y mexicanos. Observen el siguiente segmento. Es importante que vean con más detalle las características del barroco y qué aspectos lo distinguen en la arquitectura. Veamos el video El arte novohispano. No pierdan detalle. El barroco es un estilo artístico surgido en Europa. Llegó a Nueva España durante el siglo XVI y fue el predilecto principalmente en arquitectura religiosa, pintura y escultura sacra. En la colonia, esta corriente artística recibió un carácter propio por parte de los artistas de Nueva España, por lo que es conocido como barroco novohispano. El neoclásico llegó a Nueva España en 1780, en la fase final del virreinato. Su estilo se opuso por completo al barroco, prefiriendo las líneas simples, características del arte clásico de Grecia y Roma. En Nueva España fue más común su utilización por las autoridades civiles en la construcción de edificios públicos, y también lo adoptaron pintores y escultores no religiosos. El término barroco en principio significa abigarrado. Y lo que va a ser el barroco como un arte oficial de la Iglesia es ir en contra de la expresión racional que había tenido y que había caracterizado al Renacimiento desde el siglo XIV. América, en los territorios conquistados por el Imperio Español, evidentemente también se traslada el barroco, aunque no se había presentado esa problemática de enfrentamiento con lo que iba a ser el protestantismo. Sin embargo, bueno, irradia, influye y se crea un barroco muy americano, un barroco con distinciones respecto de lo que se daba en Europa. Característica principal es que va en contra de la racionalidad, en contra de los cánones y de la idea de imponer la imagen geométrica que había tenido el Renacimiento. En América y en particular en la Nueva España, ¿cómo se va a distinguir en la arquitectura? Fundamentalmente por la policromía, la gran cantidad de colores que van a surgir en las fachadas y en los interiores. Una aportación del barroco es, como por ejemplo tenemos el caso del retablo de los Reyes a mi espalda, en donde se llega a la máxima expresión del movimiento y de la policromía barroca. Otra característica es esta idea virtual de la falta de peso, de la ingravidez, es también la manera en cómo modifican todos los elementos que originalmente son eminentemente constructivos. En el caso de las fachadas, la presencia de los azulejos, como en el caso de las fachadas de Puebla. En el caso de la Ciudad de México, el tezontle, que es un material rojizo propio del valle, combinado con la cantera y con la chiluca. Y esta idea de movilidad, de ingravidez, de sensaciones poco vinculadas con lo terrenal. Eso es lo que buscaba el barroco en general. En el caso de la arquitectura, por ejemplo, lo que tenemos es esta idea de la movilidad que va en contra del carácter de estabilidad que debe tener y que siempre tuvo la arquitectura. Entonces, movilidad y sensación de ingravidez frente a la lógica del peso que había tenido históricamente la arquitectura. Y la escultura, por ende, también tiene esta misma condición de movilidad, de idea de sensualidad, porque todo en el barroco se debe de tomar con las sensaciones y a partir de las sensaciones olvidándose totalmente de todo lo que sería contacto con lógica y razón. ¿Se fijaron? Es muy importante la policromía, la saturación y el movimiento, y en general la grandiosidad como características de la arquitectura barroca.
Se trata de la transmisión de un mensaje profundamente religioso a la población novohispana. En la segunda mitad del siglo XVIII llegó a la Nueva España el estilo neoclásico, que rompería con la tradición barroca. ¿Cuáles son las características del neoclásico y en qué se diferencia del barroco? Lo veremos a continuación. El neoclásico, a diferencia del barroco, no tuvo un estilo predominante novohispano, pues en realidad surgió como una recuperación de la herencia cultural clásica. Fue el arquitecto español Manuel Tolsá, quien llegara a la colonia en 1791, el principal exponente de este estilo artístico en arquitectura y escultura. Muchas de sus obras, como el Hospicio Cabañas, el Palacio de Minería o la escultura ecuestre de Carlos IV de España, son consideradas obras maestras del neoclásico en América. Viene de una madurez intelectual que se empieza a dar también en Centro Europa. Una madurez intelectual que privilegió el uso de la razón frente a la posibilidad subjetiva que daba la Iglesia Católica. Entonces, así como el barroco había sido un arte estratégico en favor de la difusión de la Iglesia, ahora vamos a tener una posición contraria, que es una vuelta a la crítica sobre la preeminencia religiosa, sobre todo de la Iglesia Católica. Y igual que en el caso del barroco, tendríamos varias fechas que serían determinantes. 1750 para el caso de la Nueva España, el ascenso de la dinastía de los Borbones, dirigiendo el Imperio Español. De ahí nos iríamos a 1760, el inicio de la difusión de todas las nuevas normas, de todos los nuevos códigos, las reformas borbónicas en el Imperio Español. 1767 es la expulsión de la orden jesuita. El jesuitismo fue una de las bases más importantes del barroco. Y luego nos vamos a 1781 con la fundación de la Academia, que en una segunda instancia te trataré de comentar cuál fue la importancia que tuvo. Entonces, es una versión totalmente opuesta al barroco, es una versión que trata de retomar el mundo grecolatino. Vuelve a aparecer la geometría, vuelve a aparecer con toda claridad la contundencia del medio círculo, el triángulo, la pilastra. Nada que ver con todas estas fantasías y todos estos vuelos y todas estas ficciones que había planteado el barroco en su origen. Entonces es un movimiento artístico que establece una nueva postura en contra de la irracionalidad, privilegia el aspecto crítico, privilegia el retomar el mundo clásico como la gran materia de conocimiento y de enseñanza para la sociedad. Para entender el gran periodo del neoclásico, que abarca desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta los primeros 25-30 años del siglo XIX, hay que partir del ascenso de la dinastía de los Borbones al cargo de la dirección del imperio. Los Borbones de origen francés traen toda esta tradición del nuevo pensamiento que se había inaugurado por Renato Descartes. La Ilustración, que es la que privilegia todo este gran periodo, circula ideas sobre una nueva manera social, sobre una nueva respeto inclusive a lo que después serán los derechos humanos, y viene a terminar 1789 con la gran guerra de Revolución Francesa, en donde incluso se llega a determinar mediante un decreto: Dios no existe. Esta va a ser la gran posición crítica que va a tomar el neoclásico. Entonces, en el caso de la arquitectura, nos vamos a encontrar con todos estos elementos del mundo grecolatino, con los grandes frontones, con los arcos, con las pilastras que recuerdan al mundo griego y romano. Y en el caso de la pintura ya no aparecen los milagros, ahora va a ser el Antiguo Testamento el que va a dar todas las nuevas temáticas que van a alimentar a esta nueva expresión artística. ¿Quién va a ser el que va a determinar esto? La Academia. La Academia es una de las grandes invenciones del mundo neoclásico. Esto tiene que ver también con esta nueva voluntad, en el caso de los Borbones, de cómo administrar y cómo enseñar el arte. Ahora se van a crear planes de estudio, se van a volver a crear cánones, se van a dictar normas, e inclusive va a haber la prohibición de seguir construyendo y de seguir pintando a la manera barroca.
Ahora de lo que se va a tratar es de hacer valer, de considerar como la única posibilidad todos aquellos temas que habían creado los maestros en la academia, con los que se va a enseñar, con los que se va a adiestrar y que van a ser los autorizados por los cabildos para que se lleven a cabo en las iglesias y en los edificios públicos. Y por último, otra de las grandes características del mundo neoclásico va a ser el que los edificios más importantes van a ser edificios civiles. Ya no va a ser la iglesia la que va a llevar la conducción de la construcción en las ciudades. Ahora van a ser los hospitales, las escuelas, los grandes depósitos de alimentos, los edificios militares, los que van a determinar la nueva conformación del paisaje. Va a ser el mundo civil frente al mundo de la iglesia que había privado en el periodo anterior. Actualmente, México conserva un gran acervo arquitectónico, pictórico y escultórico del periodo colonial, que es parte de la riqueza cultural y del patrimonio no solo nacional, sino de la humanidad. Visto lo anterior, hay que destacar la vuelta al mundo grecolatino que impulsó el neoclásico, así como el uso de la geometría y la influencia de la razón, en contraposición al sentimiento religioso del barroco. Debe resaltarse también que los edificios más destacados del neoclásico eran civiles, ya no religiosos. Antes de finalizar, nuevamente les hacemos un llamado para que fomenten la empatía y el respeto con sus familiares. Debe ser una oportunidad para convivir en armonía con quienes más queremos y más nos quieren. Es momento de hacerlo por ellos. Las y los invitamos a consultar más sobre el tema en su libro de texto de historia. Les dejamos algunas preguntas que les pueden servir para profundizar en lo que acaban de aprender. ¿Cuáles son las características del barroco? ¿Qué sentimientos buscaba despertar en las personas? ¿Cuáles son las características del neoclásico? ¿En qué se distingue del barroco? Guarden sus respuestas en la carpeta de experiencias y posteriormente compártanlas con sus compañeras y compañeros. ¡Hasta muy pronto!